A veces parece que la política es un torbellino de noticias, ¿no? Puros escándalos y discursos que como que no van a ningún lado. Pero para entenderla de verdad, hay que hacer a un lado el ruido del día a día y, mejor, ver la maquinaria que está operando detrás de todo. Así que bueno, vamos a entrarle a eso. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿La política es nomás un caos? ¿Una serie de eventos sin ton y son? La verdad es que muchas veces así se siente, pero créanme, hay un método para entender esta aparente locura. La propuesta es verla no como un drama de telenovela, sino como un sistema, justo como lo haría una ingeniera o un ingeniero. Sí, es un mecanismo complejo, pero es uno que tiene sus partes, sus reglas y sobre todo un propósito. Si entendemos cómo está construida la máquina, pues podemos entender cómo funciona. Ok, primero lo primero. Antes de meternos a fondo con el sistema político, tenemos que entender qué es un sistema en general. El concepto es mucho más simple de lo que suena, y de hecho se aplica a todo, desde el motor de un coche hasta nuestro propio cuerpo. En esencia, un sistema es esto: un conjunto de elementos que están interactuando. Ojo, no son solo piezas sueltas, son componentes que se afectan unos a otros y que trabajan juntos para lograr algo. La palabra clave aquí, de verdad, es interacción. A ver, para que quede más claro, vamos a desglosarlo. Primero, un sistema tiene partes distintas, que llamamos estructuras. Segundo, estas partes no están quietas, sino que interactúan en lo que llamamos procesos. Tercero, tiene límites, no es infinito. Además, casi siempre es un subsistema, o sea, es parte de un sistema más grande. Y por último, y esto es importantísimo, siempre está buscando un equilibrio dinámico, o sea, mantenerse estable aunque todo a su alrededor esté cambiando. Muy bien, ahora que ya tenemos claro qué es un sistema, vamos a aplicar esa idea a nuestro tema. Analicemos esa máquina específica que nos interesa, el sistema político. Y el combustible que mueve este motor es, sin duda alguna, el poder. Entonces, el punto central es este. El sistema político es ese conjunto de interacciones que se dedican a regular cómo se usa el poder en una sociedad. Y no es cualquier poder, ¿eh? Es el poder que pone las reglas del juego para todos y que, por lo tanto, nos afecta a todos. Y esta máquina funciona con distintos tipos de combustible. Por un lado está la autoridad, que es cuando se obedece por voluntad propia, porque se cree que quien manda es legítimo. Luego está la coacción, que es cuando la obediencia es a la fuerza, ya sea con presión física o psicológica. Y finalmente la manipulación, donde la obediencia se consigue sin que la persona ni siquiera se dé cuenta. Listo, ya tenemos el concepto y el combustible. Ahora vamos a ver los planos. ¿Cuáles son esas piezas fundamentales que arman toda esta maquinaria política? Son 3 elementos clave. Para que sea más fácil, pensémoslo así. Las instituciones son el hardware, las partes físicas de la máquina. La cultura política es el software, o sea, el programa que le dice al hardware cómo debe funcionar. Y los actores políticos, pues son los operadores que la manejan. El hardware, las instituciones, son esas estructuras que sí podemos ver y nombrar. Hablamos del gobierno, de los partidos políticos, de los tribunales. Son esos roles y estructuras que le dan forma y una cierta permanencia al sistema. Y luego viene el software, la cultura política. Esto es lo que no se ve, pero vaya que se siente. Es el conjunto de actitudes, creencias y valores que una sociedad comparte y que le da sentido a todo el quehacer político. Es, básicamente, lo que nos dice cómo se debe usar el hardware. Y ojo, este software no es igual en todos lados. Un autor, Almond, identificó 3 tipos. La cultura parroquial, que está muy enfocada en lo local, con poca idea del sistema nacional. La subordinada, donde la gente sí sabe qué onda, pero es pasiva. Y la participante, donde la ciudadanía se siente parte activa del sistema. La mayoría de las sociedades son en realidad una mezcla de las 3. Y por último, los operadores. Los actores políticos son las personas de carne y hueso que le dan vida al sistema, desde los líderes y funcionarios hasta quienes los siguen y votan. Cada quien juega un rol que en conjunto hace que la maquinaria se mueva. Ya vimos las piezas, ahora pasemos de los planos a la acción. ¿Qué hace exactamente esta máquina? ¿Cómo le hace para transformar las necesidades y las ideas de la gente en acciones concretas? A ver, un sistema político funcional tiene 5 capacidades básicas. La primera es la extractiva, su habilidad para juntar recursos, como los impuestos. Luego, la regulativa, con la que controla conductas a través de leyes. También está la distributiva, que es para repartir bienes y servicios. La simbólica, que le sirve para reforzar valores e identidad. Y finalmente, su capacidad de respuesta, para reaccionar a lo que pide la sociedad.
Y todo esto pasa por un proceso de conversión, como si fuera una línea de producción. Primero se articulan los intereses, o sea, la gente expresa lo que quiere. Luego, esos intereses se combinan o agrupan. Después se elaboran las reglas, o sea, se hacen las leyes. Se aplican, se vigila que se cumplan y se resuelven las broncas que surjan. Y nada de esto sería posible sin la comunicación, que es lo que conecta todo el sistema. Bueno, esto nos lleva directito al corazón del modelo de sistemas, el ciclo de entradas y salidas. ¿Qué es lo que alimenta la máquina? ¿Qué es lo que produce? Y, sobre todo, ¿cómo se conectan estas dos cosas? El sistema procesa dos tipos de insumos o entradas. Por un lado, las demandas, que son las peticiones de la gente. Por otro, los apoyos, que son cosas como obedecer la ley, pagar impuestos o respetar a las instituciones. El sistema agarra todo esto, lo procesa y genera productos, que son las decisiones y acciones del gobierno. Pero esperen, el proceso no se acaba ahí. Falta una pieza final que es absolutamente crítica, la que amarra todo el circuito, y es el ciclo de retroalimentación. Esta frase de la novela El gato pardo lo dice todo. Para que todo permanezca igual, es necesario que todo cambie. La retroalimentación significa que las salidas del sistema, o sea, las decisiones que toma, se convierten en nuevas entradas, en nuevas demandas y nuevos niveles de apoyo. Esto obliga al sistema a estar cambiando todo el tiempo para poder mantenerse en equilibrio. Ya para cerrar, vamos a dar un paso para atrás para ver el panorama completo. Porque esta maquinaria política resulta que no funciona en el vacío. Es parte de algo mucho, mucho más grande. El sistema político no está solito, es un subsistema dentro del gran sistema social, y está interactuando todo el tiempo con otros. Por ejemplo, el sistema cultural le da legitimidad y valores, el económico le da los recursos materiales, y el sistema familiar es de donde salen los actores políticos. A cambio, el sistema político les da a los otros sistemas orden, servicios y paz. Es un toma y daca constante. Y así, en lugar de ver puro caos, ahora podemos ver un sistema, un mecanismo que procesa demandas y apoyos para producir decisiones. La pregunta final es para la reflexión. Si usamos este modelo, ¿qué insumos, qué demandas y qué apoyos está procesando el sistema político de nuestro entorno en este preciso momento?